Mi nombre es Francisco Reilly, soy el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo y esta es la primera instancia que tenemos de la cátedra Acton Montevideo, gracias a una colaboración de varias personas. Ahora va a hablar en un minuto Alejandro Chafuen, que está conectado desde el Acton Institute de Estados Unidos, pero también, bueno, por medio de Pedro Izarn y Richard Hobbins de SESCOS, y de Cristian Correa de Free y Francisco Iceta. Perdón, yo ahí me pierdo cuáles son los órdenes, pero bueno, desde Free también fueron distintos actores en ir pensando, generar este espacio dentro de la comunidad montevideana y uruguaya, ahora por la extensión de discusión de distintos temas que tienen que ver con la libertad de expresión, de conciencia económica, digo, desde distintos actores, la Universidad de Montevideo desde un convencimiento de la libertad, la verdad, ¿no? Que son valores que están dentro de la identidad de la universidad, les pareció atractivo apoyar y generar este espacio. También lo hacemos en conjunto con la facultad, lo hacemos desde la Facultad de Humanidades y desde la Facultad de Derecho, pero con una apertura a toda la comunidad académica. Y bueno, y la idea es que esta primera instancia, le agradecemos también a Marcela, que se está quedando hasta altas horas de la noche en Europa para participar y darnos toda su experiencia en este tema que nos cita hoy. Y la idea es en breve poder también hacerle llegar la invitación a todos los interesados en otras actividades que iremos haciendo a lo largo de la agenda de este segundo semestre, que es una primera incursión en esta alianza distinta, que empezó hace ya creo que 4 o 5 años, cuando Alejandro, ya no sé si son 4, o esto los tiempos ahora, cuando Alejandro estuvo aquí en la Universidad de Montevideo hablando sobre la necesidad de generar sinergias entre think tanks y universidades. Así que bueno, voy a darle la palabra a Alejandro, agradecerle también su generosidad en el tiempo, en sus contactos, para enriquecer el diálogo en la comunidad académica uruguaya, ¿no? Entonces, así que bueno, Alejandro, muchas gracias por estar conectado también a ti y te doy la palabra nada, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Francisco, y muchas gracias también a la senadora Carmen Asiaín por estar con nosotros esta noche. El Instituto Acton está encantado, Acton Institute de Estados Unidos, de trabajar con organizaciones que comparten las mismas bases fundacionales de nuestra organización, que es un convencimiento de la importancia y la dignidad de la persona humana, y trabajando temas con excelencia profesional desde el punto de vista de las mejores enseñanzas de las ciencias sociales. Por eso, para nosotros, trabajar con la Universidad de Montevideo y su enorme prestigio, y con estos think tanks, los dos jóvenes, SESCOS y Free, son nuevos, pero lo que no es nuevo, mi relación con los líderes y gente importante en esos institutos, como Pedro Izarn, que fue un fellow en Atlas hace ya bastante tiempo, y con Pablo Viana, uno de los fundadores o el fundador de Free, con el que me une una entrañable amistad y sé de su buen trabajo en el Congreso. En Acton somos enamorados de la libertad, pensamos que es una de las características esenciales del ser humano, y aunque nos especializamos más que nada en economía, la libertad religiosa ha sido esencial en la fundación de Estados Unidos, y creo que estas dos libertades se necesitan unas con otras. Y tener a Marcela Simansky, que es la editora en jefe de este índice de libertad religiosa en el mundo, que es la directora del Aid to the Church in Need, que es una organización pontificia basada en Bruselas, con gran conocimiento, profesora universitaria, investigadora universitaria, y con la que he estado en varios foros internacionales, y que ahora creo que está en un congreso de legisladores católicos, y donde ella es parte del consejo. Así que para mí es un enorme privilegio tenerla a Marcela. Creo que vamos a empezar con un video de 7 minutos más o menos, que explica un poco
esta labor. Marcela, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están viendo por estar esta tarde, esta noche en esta cátedra Acton Montevideo, la sesión inaugural de esta cátedra. A ver si pueden pasar el video. Bien. Basado en una evaluación de países de todo el mundo, el informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo 2021 concluye que las violaciones de este derecho humano fundamental se han expandido y acelerado significativamente desde nuestro último análisis en 2018. Cerca de 4.000 millones de personas viven en los 26 países clasificados como naciones que sufren los ataques más intensos a la libertad religiosa. Casi el 50% de estos países se encuentran en África. En los 2 últimos años, los grupos yihadistas transnacionales que persiguen sistemáticamente a todos aquellos que no aceptan la ideología islamista extrema han consolidado su presencia en el África subsahariana. Si bien una gran parte del territorio no es accesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, los gobiernos no pueden o en algunos casos aparentemente no quieren abordar el problema. Solo recientemente se han establecido grupos de trabajo multinacionales para ayudar a los gobiernos locales. En Asia, China y Corea del Norte son los peores infractores, donde la libertad religiosa es inexistente, al igual que la mayoría de los derechos humanos. En China, el control estatal es cada vez más opresivo. La vigilancia masiva, incluida la tecnología refinada por inteligencia artificial, un sistema de crédito social que premia y castiga el comportamiento individual y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerzan la supremacía del Estado. Esto es particularmente evidente a través del internamiento masivo y los programas de reeducación coercitivos que afectan a más de 1 millón de uigures, en su mayoría musulmanes, en la provincia de Xinjiang. En Myanmar, los continuos ataques contra cristianos e hindúes en el estado de Kachin han pasado desapercibidos debido al ataque masivo y en varias fases por parte del ejército y otros grupos armados contra el millón de rohingyas, en su mayoría musulmanes, en el estado de Rakhine. Un desafío cada vez mayor a la libertad religiosa en Asia proviene de la expansión de los movimientos nacionalistas étnico-religiosos. La tendencia afecta a miles de millones en este continente, principalmente en contextos democráticos o semidemocráticos, como en la India de mayoría hindú y Sri Lanka y Myanmar de mayoría budista. El profundo impacto de las violaciones de la libertad religiosa es muy evidente en Pakistán, donde mujeres y niñas vulnerables de grupos religiosos minoritarios son secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en las llamadas conversiones forzadas. Estas niñas y mujeres se convierten en esclavas cuando sus derechos se les niegan de manera tan completa. En los 36 países marcados en naranja en nuestra categorización, no se goza ni se garantiza constitucionalmente la plena libertad religiosa. Durante el periodo que se examina, el presidente Erdogan de Turquía tomó medidas para posicionar al país como una potencia sunita global, amenazando los derechos de otras religiones en el proceso. Como lo demuestra la conversión de Hagia Sofia en Estambul en una mezquita, el Islam se promueve en todos los aspectos de la vida pública. En algunos estados de Oriente Medio, de Asia Meridional y Central y en los países de la ex Unión Soviética, la libertad de culto está garantizada, pero no la plena libertad religiosa. Además, en algunos países la conversión de la religión mayoritaria está prohibida por ley, mientras que en otros se suprime como resultado de fuertes presiones sociales. La pandemia de COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. Los grupos militantes se han aprovechado de los gobiernos distraídos por la necesidad de concentrarse en hacer frente a la pandemia. En África, por ejemplo, los extremistas islamistas han aumentado los ataques, afianzando así controles territoriales y reclutando nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también llevaron a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán. Organizaciones benéficas musulmanas negaron a los cristianos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios el acceso a alimentos y a ayuda médica.
En Occidente, las medidas de emergencia tomadas en respuesta a la pandemia afectaron la libertad de reunión y la libertad religiosa, lo que provocó críticas y debates. En este informe hemos introducido por primera vez una nueva categoría titulada Países en Observación, donde hemos notado nuevos factores que podrían tener un impacto significativo en la libertad religiosa en el futuro. La evidencia para esta categoría son las manifestaciones violentas en América Latina, donde los manifestantes atacaron y destruyeron símbolos religiosos y propiedades. En algunas regiones se llevaron a cabo crímenes violentos de odio contra líderes religiosos y feligreses. El Papa Francisco ha definido lo que él denomina persecución educada, en lo que los nuevos valores y las normas culturales han relegado a las religiones a lo que él llama la silenciosa oscuridad de la conciencia individual. Por ejemplo, en Occidente, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud en relación con cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia ya no está protegido de manera significativa por la ley. Pero el periodo que se examina también ha experimentado una mejoría significativa. Hubo un proceso importante en términos de diálogo religioso y líderes religiosos pudieron desempeñar un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos, ayudando a llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones. Las visitas del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos dieron como resultado la firma de un documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. Los dramáticos acontecimientos mundiales en África, Asia o en Oriente Medio han provocado un aumento sin precedentes en la más grave de las denuncias, a saber, el genocidio. El informe de libertad religiosa refleja la misión de ACN de ser una voz para aquellos que están sufriendo y son silenciados como resultado de la persecución. Como dijo el Papa Francisco en 2015, en un mundo donde varias formas de tiranía moderna buscan reprimir la libertad religiosa, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces para pedir paz, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de otros. Bien. Marcela. Muchísimas gracias. Quería agradecerles verdaderamente de todo corazón esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes en esta señalada fecha, en que es la primera vez que hacen esta reunión en la Universidad de Montevideo. Yo estoy, como les decía hace rato, estoy en Roma y agradezco muchísimo esta oportunidad de hablaros, poder responder a sus preguntas en una semana que he estado particularmente movida acerca de la libertad religiosa, en el que se vuelve a hablar de ello a causa de los terribles talibanes y los ataques del Estado Islámico que sucedieron hoy en Kabul. De verdad es, como decimos en México, esto es ir de Guatemala a Guatepeor. Y está verdaderamente poniéndose muy, muy difícil la situación. Afganistán es un país con muchísima influencia en esa zona, en esa región, aunque había solamente 200 católicos en Afganistán. Sin embargo, la escapada de todos los ciudadanos que no quieren saber del talibán hacia los países vecinos va a tener un impacto muy significativo en el millón de cristianos que viven en Pakistán, por ejemplo. Y está teniéndolo ya en algunos países en los que no dudaron en felicitar al talibán por haber llegado al poder, como por ejemplo en la provincia de Idlib en Siria, en Palestina y en Turquía, en algunos otros lugares donde se felicitó ampliamente a los talibanes por haber logrado lo que están logrando. Entonces eso augura muy mal futuro para todas las minorías religiosas no musulmanas sunis en una variedad de países que ni siquiera tienen frontera con Pakistán. Entonces es una situación que nos está cayendo hoy, esta semana, hoy mismo, como les decía, de los ataques del Estado Islámico, que se suma todavía a agregar el horror al talibán en Kabul. Y esto, pues claro, estoy hablando de este informe, del cual estoy orgullosa, claro, son casi 1000 páginas, con un informe de 196 países, cada
país reportado individualmente con la situación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, como la describe el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos tratando de examinar esto cada 2 años. Publicamos mayormente en la red, ¿no? En Internet. Está en 6 idiomas disponible toda la información, los mapas, los videos, todo lo que uno necesite para informarse de cuál es la situación. Tenemos en castellano, tenemos el libro impreso, pero es el único que existe. Y tenemos lo que veían en el video, que es el resumen ejecutivo, que viene a colores y con un mapa y con todas las ilustraciones necesarias para dar a entender lo más visualmente posible lo que es esta situación. Entonces, los intercambios con instituciones educativas como la Universidad de Montevideo pueden ser muy fructuosos, porque siempre estamos en búsqueda, ¿verdad?, de gente que se interese en explorar aspectos particulares de este derecho. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontifical. Yo no soy la portavoz de la fundación, soy solamente la editora de este informe y también la que se ocupa del cabildeo, de la advocacy en Unión Europea y en Naciones Unidas, lo cual me da una visión más bien orientada hacia la acción de los estados o más bien la inacción de los estados frente a las violaciones a este derecho humano individual fundamental. Han visto, son 5.2 billones de personas, o 5.200 millones de personas que viven en países donde no se puede ejercer el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión de manera plena. Son 2 países de cada 3, es una barbaridad, 2 personas de cada 3 habitantes del planeta están viviendo en esas circunstancias. Y la mayoría de los perpetradores de estas violaciones son gobiernos autoritarios. 43 gobiernos son los que ejercen violaciones al derecho a la libertad religiosa sobre sus propios ciudadanos. Hay algunos países, como habrán oído en el video, que se repiten y se repiten porque tienen gobierno autoritario, islamistas extremistas y supremacistas etnorreligiosos. Y ahí tenemos en el caso, por supuesto, de Pakistán, y ahora nos hace temer esto todavía más, el hecho de que es el principal patrocinador del Talibán. Entonces, si ahora tenemos a Pakistán, que ya está como está, y le agregamos que se ha hecho de la provincia de Afganistán para todos fines útiles, realmente hay que redoblar los esfuerzos de lo que estemos haciendo de denuncia, de acción política, de presión política en los foros internacionales. Y por supuesto, aquí los cristianos, pues rezar muchísimo. ¿Vieron el mapa? Está lleno de rojo, está lleno de naranja. Este es un mapa que no es nada más el mapa de las violaciones de derechos humanos. Claro que así es como está hecho y concebido. Sin embargo, también hay que recordar que ese es el mapa de la gente que tiene la fe más fuerte. Este es un mapa que nos demuestra la gente que se niega a negar a Dios, aún enfrente del cañón de una pistola o de un machete que le va a cortar la cabeza. Esta es gente ejemplar que vive en estos países también. No solamente hay que verlos como las víctimas de sádicos regímenes, sino también como los ejemplos que son para la Iglesia Universal. Y para nuestro efecto de estudio, también es importante darse cuenta que ese mapa es el mapa de la impunidad. Es el mapa de todos los países que llevan años realizando esas violaciones de derechos humanos completamente contrarias a sus compromisos internacionales, habiendo firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que nadie les dice nada. Es el mapa de la impunidad. Nadie los denunció, nadie los persiguió y van a seguir haciéndolo y con más ganas. Entonces es un mapa que nos debería de llamar a la acción. Y en nuestro informe también estamos señalando un avance significativo en los países de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE, y desgraciadamente las Américas también, porque como comparten el mismo tipo de problemas en los que los gobiernos malinterpretan lo que viene siendo el concepto de secularización y creen que eso significa eliminar la religión del espacio público.
Nosotros tenemos que repetir continuamente y sin cansarnos que todo gobierno democrático que ha firmado esas declaraciones y tiene compromisos internacionales se ha comprometido a mantener el espacio público abierto para todos los ciudadanos, a los que va a tratar por igual, y esto significa el espacio público abierto para los que tienen fe y para los que no tienen fe. No significa eliminar a los religiosos para que no se vayan a irritar los ateos. Eso es una secularización mal entendida y la tenemos que señalar porque es un problema muy común en América Latina y claro también en Estados Unidos y en Canadá. Canadá, uno de los más notorios ofensores en esta edición de nuestro informe. Son muy raramente, estas violaciones raramente son perseguidas. ¿Por qué? Porque casi nadie las denuncia. Hay muchos de nosotros que no sabemos ni siquiera que han violado nuestro derecho. Lo sentimos en alguna parte, pero no sabemos que tenemos este derecho. Entonces el deber de difusión que tenemos los que nos enteramos finalmente es todavía más importante. ¿Y por qué no es fácil o por qué no debemos nunca ni siquiera olvidarnos de lo que está sucediendo en la África subsahariana, que parece así como que más lejana todavía que Nueva Zelanda de nuestras realidades? Sin embargo, aquí en Europa, por supuesto, está mucho más cerca y los migrantes arriban con muchísima más frecuencia. Pero es muy alarmante ver cómo salieron los militantes del Estado Islámico de Siria y de Irak, se fueron a Turquía. Turquía los puso en aviones para trabajar como mercenarios en Libia y en Madagascar, y de ahí se fueron y de ahí empezaron a crear, atravesaron, por ejemplo, desde África, bajaron desde Libia, atravesaron por Argelia, se metieron a Mali, y en Mali tienen un centro de operaciones impresionante, que es el que llevan años los franceses tratando de desarmar y no lo logran, porque estos desaparecen bajo la tierra y a ver quién los encuentra. Pero desde ahí, la ciudad de Gao, en Mali, desde ahí lanzan los ataques hacia Burkina Faso, hacia Nigeria, hacia Níger, y estos son países, sobre todo Nigeria, que no es un país con una minoría cristiana. ¿Sí? Hay 200 millones de habitantes, de los cuales 98 millones son cristianos y otros 98 son musulmanes. O sea, sí es y está en gravísimo problema. Todos los días hay por lo menos 20, 40 muertos cristianos atacados por militantes islámicos y nadie habla de ellos. Nosotros lo sabemos en la fundación porque esta gente sale corriendo a refugiarse en la iglesia, en la misión, y así es como nos enteramos de las necesidades crecientes que se van dando. Entonces, mientras oímos una situación patética en Afganistán, lo que está sucediendo diariamente es una expansión del Estado Islámico en todos los países que son de gobiernos débiles en África subsahariana, llegando hasta Mozambique, donde ya el Estado Islámico se apropió de una planta gasera, de una explotación de petróleo y de 2 puertos. ¿Sí? Y esa es una situación que es increíble cuando la piensas, que hace 6 meses no tenían todo eso y ahora tienen territorio, reclutas y recursos, lo que habían perdido cuando los echó la coalición de Irak y Siria. Ya lo recuperaron todo y con creces. Y esta exportación del yihad, ya lo saben, llegan los ataques en Europa, llegan los ataques en Estados Unidos, en todo el occidente. ¿Y qué vamos a hacer? Si ya lo sabemos, hagamos algo, ¿verdad? Esto es lo que hay que estar conscientes de ello. Entonces, ya sabemos, con este informe lo único que tratamos de hacer es presentar lo que está pasando y en dónde. Pero hay que saber quién lo está haciendo y aplicar las medidas que corresponden para frenar ese avance y sobre todo, como en tanto que gente de un mayor nivel educacional que las mayorías, como está también señalado en cada una de las fichas de países en el informe de libertad religiosa, las disparidades son enormes. Los que tenemos la oportunidad de enterarnos, tenemos una mayor responsabilidad para preservar esas libertades que comienzan, todas las libertades que han mencionado de Acton, de Free, de la Universidad de Montevideo, todos estamos de acuerdo en que las libertades no tienen ningún sentido si no tienes la libertad de escoger, la libertad de buscar la verdad, de buscar la trascendencia y de vivir de acuerdo a tu creencia. Porque
Si no puedes hacer ninguna de esas cosas, no tiene ningún sentido ningún otro de los derechos humanos. Entonces, y empezando por el final, al final retengamos que el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión tiene muchas dimensiones, tiene por lo menos 4 dimensiones y están explicadas ahí en la Declaración Universal, pero es la libertad de tener o no tener una religión, la libertad de cambiar de religión, la libertad de poder vivir de acuerdo a estos principios religiosos en público y en privado, y también individual y colectivamente. Son 4 dimensiones. Si alguna de estas 4 está faltando, ya hay una violación a la libertad religiosa. Porque tendemos mucho en América Latina a referirnos a la libertad de culto, pero la libertad de culto es una de las 4 dimensiones. Entonces, defendámoslas todas y enterémonos más. Les invito, por supuesto, a leer estos textos que me pusieron el pelo de todos colores a causa de la pandemia y las diferentes deadlines que se me morían, pero por fin se logró y espero poder seguir colaborando con ustedes. Por favor, si me quieren hacer preguntas, aquí me tienen. Bueno, muchísimas gracias. Y Marcela, si yo estuve leyendo el informe, estudiándolo esta semana y correlacionando con la libertad económica, que es tan importante, y son justamente países que no respetan mucho la libertad económica, donde estos problemas son más grandes. Le pido a la senadora que abra su micrófono, ¿no? Carmen Asiaín, además de ser senadora, es profesora en la Universidad de Montevideo, participa activamente en organizaciones que defienden la libertad religiosa en Latinoamérica. Bueno, una de las cosas que aprendí en este informe muestra como los 3 peores países de Latinoamérica en este tema son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero también aprendí este caso especial de Uruguay, que es uno de los que más respeta Estado de Derecho, pero es el país con menos proporción de gente que se autoidentifica como cristiana. Creo que es alrededor del 22%, mientras que los países más cercanos son todos cercanos al 90%. Alejandro, tenés el micrófono apagado, se te apagó sin querer. Sí, yo no toqué. Ahora, bueno, perdón, estaba presentándole a la senadora Carmen Asiaín, que le pido que también que prenda su micrófono, no sé cómo se apagó el mío. Les recomiendo que lean el informe. Yo lo estuve estudiando esta semana y correlacionándolo con Michael Libanati, que es uno de mis asistentes de investigación, con el tema de libertad económica. Estos países, la mayoría de ellos no respetan mucho la propiedad privada, están entre los peores de libertad económica. Y en Latinoamérica los peores casos son los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Algo que aprendí en el informe es bueno, que Uruguay es el país con menos proporción de gente que se autoidentifica como cristiana. Es 62% creo que se autoidentifica como cristianos, y donde hay una gran proporción de ateos y agnósticos. Los países más cercanos a Uruguay en Latinoamérica están en el orden del 87 en Chile, ¿no? 95 en Paraguay % de cristianos. Pero en fin, me gustaría que la senadora Asiaín, que enseña en la Universidad de Montevideo y participa activamente en grupos que defienden la libertad religiosa en las Américas, haga comentarios, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, senadora. Muchísimas gracias, señor Chaufén. Muchísimas gracias a Francisco O'Reilly como decano de Humanidades y a la Universidad de Montevideo, a Acton, a la señora Marcela Szymanski, en fin, a quienes han hecho posible este encuentro. Yo realmente felicito esta iniciativa, el estar trayendo esta temática al foro público. Es tan necesario tomar conciencia. Se hablaba mucho, la señora Szymanski hablaba mucho de no tener conciencia del derecho, del que se es titular, del que toda persona es titular, y bueno, como creo que es necesario para suscitar reacciones y reclamaciones, decía, hay falta de denuncia porque no sabemos que tenemos el derecho. Bueno, en la medida en que tomemos conciencia de la titularidad de los derechos, es que podemos llegar a reaccionar y a reclamar nada más que lo que es
debido. Así que creo que este tipo de actividad hace por esa causa. El señor Chafuen partió hablando de la dignidad de la persona humana, que es la raíz de este derecho fundamental de libertad religiosa, libertad de conciencia y religión. Si lo reconocemos es porque reconocemos la dignidad de la persona humana y siguiendo su obligación, también se habló de buscar la verdad, bueno, su derecho a hacerlo y la necesidad imperiosa de que sea realizado esta búsqueda de la verdad en un ámbito de libertad. De lo contrario, se desnaturalizaría esa opción a adoptar, como decía la señora Szymanski, a adoptar una religión o una creencia. Retomo algunas cuestiones que dijeron. Hablaban de la vigencia de la libertad religiosa en países de América Latina. Debo decir que aquí en el Uruguay, como adelanto, después lo desarrollo un poco más, no hay una persecución física, una persecución abierta, pero sí sorda y velada de las distintas religiones, especialmente de las mayoritarias. Hay una tendencia a respetar aquellas manifestaciones de las minorías religiosas, y quizás como una reacción o parte del impulso secularizador de la segunda mitad del siglo XIX, pero que se perpetúa, una tendencia a no respetar tanto estas manifestaciones cuando se trata de mayorías que en este caso son cristianas. Así que hay de todas maneras formas sutiles, si no de persecución abierta, por lo menos de incumplimiento de lo que los tratados internacionales de derechos humanos proclaman como contenidos mínimos, estándares mínimos de la libertad religiosa, que la señora Szymanski destacaba. Y creo que esta práctica a veces encabezada desde el Estado en la segunda mitad del siglo XIX, no ya, pero que fue muy virulenta, ha tenido esos resultados que hoy se ven en la conformación, en la adhesión o la poca adhesión religiosa de nuestra sociedad, que ciertamente es de las sociedades que tienen más porcentajes de personas que directamente no se identifican con una religión, agnósticos, ateos o indiferentes. No se ven en nuestros tribunales muchos reclamos, muchas reacciones, justo fruto de esta falta de conciencia. Y bueno, por eso insisto que es tan importante realizar estos informes que ustedes están haciendo para la toma de conciencia. Si uno le pregunta a los políticos, le pregunta a los académicos, aún en derecho del Uruguay, no especialistas en libertad religiosa, sino a cualquiera, tienden a contestar, aquí hay libertad de cultos, no hay ningún problema. Pero eso justamente es porque no han profundizado y no han tomado conciencia de que en realidad estamos incumpliendo con varios de los estándares mínimos. Sigo tomando algunas de las cuestiones que dijeron. Y ya entrando en lo que entiendo yo ocurre en el Uruguay. Entiendo que si bien el bloque de los derechos humanos o el bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución uruguaya y los tratados internacionales que el Uruguay ha suscrito, por supuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también en el ámbito latinoamericano, en el sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos. Son parte de nuestro derecho y ahí la libertad religiosa y de conciencia está tutelada de una forma acabada. Sin embargo, hay una tensión norma-realidad, hay una dicotomía entre esos derechos tan perfectamente protegidos en la letra de la ley y lo que en la práctica ocurre, a veces por una errónea interpretación del derecho, por una aplicación un poco sesgada, y a veces porque las leyes, lo que viene por debajo de la Constitución y los tratados de derechos humanos, no guardan aquella relación.
algunos ejemplos de esta actitud que está hasta en los juristas al interpretar las normas, una distorsionada concepción del principio de laicidad, que lleva a sostener que lo religioso debe estar recluido al ámbito privado, que nada tiene que hacer en el ámbito público. Y yo aquí, bueno, adelanto que hemos tratado desde las cátedras que ha creado la universidad, en este sentido, desde 2011, y con publicaciones incluso, y en congresos, de hacer ver, siguiendo a prestigiosos académicos en la materia, que tanto se opone la laicidad a ese concepto laicista que es negacionista de lo religioso, como se opone a un Estado confesional. La laicidad viene a estar en el medio y puede en este terreno identificarse con un Estado que no adopta una religión, pero que no cierra sus ojos al respeto del pluralismo religioso en una sociedad. Decía el escaso cumplimiento también del derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros tenemos concebida, como bien decía la señora Szymanski, la libertad religiosa como solo la libertad de culto, cuando esta es una solamente de las dimensiones, y no se respeta tanto, o no se tiene tanta conciencia de la libertad de conducirse individual o colectivamente, en público o en privado, de conformidad con aquella postura religiosa adoptada. Y esto en la práctica, en la observancia, cuando nuestros preceptos religiosos o de conciencia se oponen a la ley, y entonces esto no es un intento por avasallar el Estado de Derecho, sino al contrario, esto ya es un derecho que está reconocido previamente por un orden jerárquicamente superior, por los derechos humanos, que habilita estas excepciones al cumplimiento de normas cuando entran en contradicción con nuestros juicios de conciencia. Hablaba de cierta resistencia a la admisión de lo religioso en el ámbito público, tanto en forma de monumentos o de estatuas vinculadas a lo religioso. Hemos tenido casos bien radicales de rechazo de una imagen de la Virgen María que fue regalada por una señora y era para colocarse en un lugar destacado de la ciudad, y bueno, fue rechazada esa elección, invocando una laicidad malentendida, y también algo que dijo la señora Szymanski, por respetar a aquellas personas que no profesan ninguna religión, como si de eso se tratara el pluralismo, es decir, tornando por unos pocos que pudieran sentirse agraviados, que en realidad es dudoso, tornando o eliminando o sofocando el sentir de una mayoría. Nosotros debemos ser de uno de los países que ha tomado en su ordenamiento jurídico, ya hace 100 años de esto, ha tomado los feriados religiosos en una suerte de intervención estatal, secularizándolos. Una intervención estatal que no se limita solamente a los feriados fijos, sino también incluso a los móviles como la Semana Santa, renombrando la Semana Santa como Semana de Turismo y creándola toda feriado. Creo que es el único país que ha hecho esta intervención. Fluctuaciones recientemente en el reconocimiento de la objeción de conciencia. Nosotros tenemos desde el 2012 se ha despenalizado el aborto, y si bien está reconocida la objeción de conciencia individual para quienes intervienen directamente, hay alguna circunstancia en la que aparece negada, y sobre todo hay retaseos en el reconocimiento de las instituciones
en el derecho a conducirse de conformidad con su ideario institucional. También destacan, esto lo destacan algunas minorías religiosas, la inexistencia de una instancia estatal, una oficina para ocuparse a nivel estatal de los asuntos religiosos. México, a pesar de su secularización y de tener el principio de laicidad sellado en la Constitución, aún en su reforma constitucional, igual tiene una oficina de asuntos religiosos a nivel estatal, porque es ocuparse del factor religioso en la sociedad. Bueno, nosotros no lo tenemos. Pero creo que el mayor desafío, no quiero tomar más tiempo del que corresponde, es en la educación, y de esto Diego Velasco, que lo veo ahí, se ha ocupado tanto. Él se ha ocupado de intentar frenar algunas violaciones del derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral para sus hijos. Pero antes aún de esa violación, la proscripción de temas religiosos de la educación pública ha sido un retaseo que creo que ha minado negativamente las mentes de los uruguayos ya desde hace mucho tiempo. Eso también puede explicar la falta de adhesión o el porcentaje de indiferentes, agnósticos o no adheridos a ninguna religión. Y en el ámbito político sí, uno puede ver una suerte de urticaria cuando uno plantea temas religiosos como una suerte de trauma, esta convicción de que son esferas que no pueden tocarse, las políticas y las religiosas, no solo la erradicación del discurso de fuente religiosa del ámbito político o su desacreditación nada más que por proceder de un referente religioso, sino la negativa a tratar proyectos que puedan tener algún contenido, como por ejemplo el reconocimiento de los feriados de las minorías religiosas en el ámbito laboral o educativo. Mantenemos la penalización de la celebración del matrimonio religioso si no está precedida de civil, va penado el sacerdote, en fin. Entonces, desafíos de la consideración de este derecho de libertad de conciencia y religión como derecho fundamental. Creo que estas instancias ayudan a esta difusión. La formación en las facultades de Derecho, y en eso vuelvo a felicitar a la Universidad de Montevideo que se ha involucrado en esta formación, porque es necesario formar abogados, pero también, bueno, en fin, en las carreras de humanidades. Yo me compete lo de abogados porque de ahí saldrán hasta quienes defienden a la propia universidad cuando quiere conducirse de conformidad con su ideario institucional y en la educación. Ahí ceso porque si no me excedo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, senadora Siaín. Marcela, no sé si quieres comentar un poco, pero hay una pregunta. Hace un mes más o menos estuvimos escuchando en el Congreso Internacional de Libertad Religiosa, estuvimos escuchando unos testimonios horrendos de lo que está pasando en Nigeria, y la pregunta de Pedro Iser, ¿no? La proyección de crecimiento de la población en Nigeria, las ramificaciones, si puedes profundizar un poquito en ese tema. Y también en esta especie de parálisis que el mundo occidental y que cree en la libertad es como que no sabe cómo reaccionar en estos enormes abusos de derechos humanos que ocurren a diario, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, ¿no? de estos temas y de lo que dijo la senadora? Si te puedes unmutear, si puedes, estás el micrófono apagado, Marcela. Ok, un muteo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Pakistán y Nigeria son los países que más nos preocupan en materia de persecución religiosa, por lo que les explicaba yo que estamos acostumbrados a la persecución religiosa, por ejemplo, en Irak o Siria, donde los cristianos son una minoría bastante clara, ¿eh? Pero no en Nigeria. En Nigeria es verdaderamente una situación de mitad y mitad, en el que un gobierno que se pretende débil, que es el del presidente Buhari, es muy hábil para siempre mirar para el otro lado cuando están por allá masacrando.
siempre está dispuesto a decir, oh, pero si ya los mandé, llegaron 3 horas después, pues qué mala suerte. Y entre tanto mataron docenas, centenas. Lo que más nos alarma ahora es que sí, claro que hay mucha gente, pero ¿qué gente está quedando a causa de estos ataques? Les voy a explicar, está explicado en nuestro resumen ejecutivo el caso de los secuestros masivos en las escuelas en Nigeria. Están llegando, aprovechando el COVID y que las fuerzas del orden andan ocupadas en otros asuntos, más la voluntad de no mirar de la presidencia, llegan los islamistas, sean de Boko Haram, sean del Estado Islámico, sean los que están como mercenarios al servicio de unos de estos extremistas islámicos, y van a los internados, donde la mayoría de los niños y niñas que estudian están en un internado, porque si no son unas caminatas impresionantes para llegar a clase, llegan durante la noche y se llevan 300, 500 niños. Entonces, se los llevan así, claro, matan al guardia, matan a los profesores, etcétera, y se los llevan al bosque, ¿verdad? A la selvita de ahí al lado. Salen corriendo gente que pueda detrás de ellos para tratar de recuperar a algunos de los niños. Los otros, la mayoría no los recuperan, pero piden rescates. Y los que sí logran pagar y los que sí logran recuperar, los padres agarran a sus niños, cierran su tienda, abandonan el campo y se van al siguiente pueblo, creando una situación de destitución, garantizando que esos niños no van a ser educados y creando una situación así de pánico continuo contra quien nos habrá atacado y una indefensión y la falta total de acceso a la justicia. Entonces está creando un país que ya había progresado bastante porque había tribunales, había esas escuelas. Y ya, las escuelas, lo que hizo el presidente la última vez que esto sucedió, ordenó que se cerraran las escuelas. Primero, mejor que se cierren todas las escuelas en lugar de mandar vigilancia. Está garantizando una juventud sin educación, completamente paupérrima y sin ningún recurso. Entonces, si van a ser, ya nada más, aunque no fueran muchos, nada más teniendo 200 millones de personas de ese nivel y condición, se garantiza verdaderamente una especie de tumor canceroso en una de lo que ha sido uno de los países más ricos de África. Entre Nigeria y Sudáfrica son los que tienen el Producto Interno por cápita más elevado. Y esto es verdaderamente un muy, muy mal presagio. La Iglesia Católica, pues que sí es mayoritaria ahí y tal, está muy en contra del presidente y últimamente sale y le tira la verdad, pero con todas sus letras. Sin embargo, a causa de la riqueza mineral, sobre todo de Nigeria, el occidente mira para el otro lado. Entonces, en ese sentido, Europa, definitivamente, Estados Unidos, los explotadores del petróleo, están del lado del presidente Buhari y contra los perseguidos por los musulmanes. Ahora, ¿qué quieren los musulmanes? Apropiarse del territorio. ¿Por qué? Porque también alguien les pagó por hacerse de ese territorio. Entonces, echan a la gente aterrorizada, verdaderamente son actos terroristas, le echan a la gente, toman posesión del terreno y se lo dan pues al dueño de las vacas, al que quiere hacer su fábrica más grande, al que quiere pasar por ahí con un estadio de fútbol, qué sé yo. Y es una tragedia la que están haciendo, porque uno piensa, ok, son movidos por la ideología y por la religión los islamistas. Sí, pero también muy motivados por ese impulso económico que les atrae tanto y que no les importa, pero ni tantito. Marcela, la senadora Aziaín nos dio estos matices, como estos países como Uruguay, con teóricamente libertad religiosa, pero como siempre hay formas donde se restringe de una manera u otra. Y hay una pregunta de Francisco y Zeta sobre qué está pasando en Europa, porque me encantó el índice nuevamente, pero como se enfoca más en los países con más problemas, no sé, y para los que analizamos, a veces nos gustaría que les den rankings y le den una nota a cada país para poder analizar un poquito más. Entonces, la pregunta es, ya sé que es difícil, pero
Hay algunos esfuerzos de poder tener un ranking para todos los países en camino. ¿Y qué está pasando en Europa? Porque Europa, al menos en el mapa que tú nos mostraste, no está mostrado como una región alarmante en tema de libertad religiosa. Sí. Bueno, nosotros para hacer los colores, digamos, del mapa, ¿sí? Estamos utilizando para guiarnos únicamente una lista de 35 criterios en los que los tenemos clasificados en 4 secciones. La primera es intolerancia, la segunda discriminación, la tercera persecución y la cuarta genocidio. Y hay acciones que suceden dentro de cada una de esas categorías que las podemos poner 1 o 0, ¿no? Según lo que sucede en ese país o no. Entonces, los que están en rojo, por supuesto, están rojos casi todas, las categorías 1, 2 y 3, incluso 4, ¿verdad? Y las que están en anaranjado, pues también tienen sobre todo la 1 y la 2. Ahora, hay muchos países, como decíamos, que es la nueva categoría, que ya no podemos hacerla de otra manera por el momento, pero ya no lo podemos negar tampoco, que son los que llamamos los países bajo observación. Y entonces, de esos 35 criterios, de esas 4 categorías, tienen 2 o más en cada una, ¿no? Excepto la de genocidio, que eso sí es. Pero hay veces que realmente ya hay unos comportamientos casi genocidarios en contra de una comunidad religiosa en algunos países, que es lo único que pasa. Les dices, oye, te estoy viendo, y ok, se quedan tranquilos por un rato y luego recomienzan. Entonces, estamos teniendo ya ese reflejo y pues desgraciadamente sí hay muchos países de Occidente en esa categoría de baja observación. No los hemos puesto marcados en el mapa, pero ya nos escapan para la próxima vez. En Canadá es un desastre, el Reino Unido pues una cantidad de ataques, España y Francia. Les invito a que lean el informe sobre Francia. ¿Quedas? Pero... Así que, no sé si mi asistente de investigación, que graduó en la Universidad de Chicago, Michael Livanati, se puede desmutear o está dispuesto a hacer un pequeño reporte del esfuerzo que hizo de correlacionar la libertad económica, sobre todo propiedad privada y la libertad empresarial, con el índice que ha hecho, que dicta Mariana. ¿Está disponible, Michael, o quieres que lo haga yo? ¿Puedes hablar? ¿Estás...? Ahí está. Michael, can you do it? Ya desapareció. ¿Me escuchas? Sí. Sí, hola. Hola, yo me llamo Michael. Vas a tener que perdonarme por mi español. Estoy estadounidense, pero mi papá es argentino, entonces hablo, pero no es mi lengua materna. Entonces, tengo una pequeña presentación comentaria sobre la relación entre los niveles de libertad económica y religiosa de los países. No sé, ¿puedo compartir algo o...? Buena aportación. Sí, calculo que, no sé si te aparece la opción arriba a la derecha. Sí. Para compartir. Ahí está. Acá. Bien, ahí estamos viendo. Perfecto. Entonces, usé los datos sobre la opresión religiosa de la ASEAN internacional y también del índice de libertad económica del Instituto Heritage. Y como el índice de libertad económica tiene una metodología y tiene unas calificaciones numéricas para cada país, trato de transformar los datos de la ASEAN en unas calificaciones numéricas también. Entonces, para comparar los datos de manera preliminar, asigné una calificación de 10 a los países donde ASEAN afirma que había una persecución religiosa, un 5 a aquellos acá en naranja. Los 10 son para los países en rojo
Los 5 son para la naranja, donde hay discriminación religiosa, y 1 a todos los países que no están clasificados. También, después de eso, hice una revisión de los derechos de propiedad del Instituto Heritage, ese índice, contra la persecución religiosa, y descubrí que había una relación entre la represión religiosa y los derechos de propiedad, tanto negativa como estadísticamente significativa. Particularmente de entre los países donde hay discriminación y donde hay persecución. También lo hice con la medida de libertad comercial y encontré la misma relación negativa y estadísticamente significativa, y es decir, que cuando aumenta el respeto por los derechos de propiedad o la libertad comercial, disminuye la opresión religiosa. Entonces, van juntos la libertad, los libertades económicos y la libertad religiosa. Entonces, la direccionalidad y la importancia estadística de las relaciones aún nos dan información útil. Y esta información demuestra que a medida que aumenta la presencia de libertades, se espera que disminuya la represión religiosa. Entonces, existe una correlación positiva entre las libertades económicas básicas, como las libertades comerciales y los derechos de propiedad, y las libertades religiosas. No, Y eso Michael, como saben, correlación no significa causación. Así no, que no significa causación. ¿Perdón? No significa causación. Sí, correlación no significa causación, pero esto nos ha abierto los ojos y hay muchas preguntas. ¿Habías terminado, Michael, o tenés más? No, es todo. Marcela, algo que vi, nos fijamos siempre en estadística, lo que en inglés ya no sé cómo se llama en español, los casos raros, los outliers. Y hay los 3 países que tienen bastante respeto a la propiedad privada o la libertad económica, así como la medimos, son United Arab Emirates, Saudi Arabia y Malasia. Entonces, países con muchísima preponderancia musulmana. Así que tú piensas que allí lo que pasa es se respetan los derechos económicos muy fuertes, pero de los musulmanes más que del resto. O un cristiano quiere construir una iglesia o quiere poner una casa, una imprenta para publicar libros cristianos, debería tener problemas. Así como ves que por qué tenemos esos casos excepcionales. Pues sí, es que eso nos queda claro, que efectivamente la medición de una libertad económica sin considerar la aplicación real, a quién aplica el derecho, quién es sujeto de derecho, pues es importantísimo, ¿no? Porque en esos 3 países hay ciudadanos de segunda clase. Ahí hay religiones oficiales en las cuales se permiten que se dé en pleno goce de derechos solamente a los que corresponden a cierta cierto perfil etnorreligioso. Entonces, claro, pueden salir ese tipo de resultados que son sin duda completamente distorsionados a causa de realmente lo pequeño que es la población que goza de esos derechos, ¿no? Ya en ninguno de estos países, si eres mujer, tienes esos derechos. Ya seas musulmán o no, da lo mismo. Y ahora, si eres además musulmán, no suní, es otra cosa. Si eres no musulmán, pues todavía menos. Y si eres esclavo, porque algo que se nos escapa muy seguido de nuestro campo visual de los derechos y las libertades, es que en muchos de los países árabes la esclavitud existe.
Y eso es algo que lo consideran, dicen, no, no es que sean esclavos, es que son de otra casta, son de otro nivel. Y hay familias enteras que pertenecen por generaciones a otra familia en Túnez, en Argelia, en lugares así que uno ni se lo sospecha. Entonces, esa clase social, esa clase de ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, se nos escapa muy seguido a la hora de hacer las mediciones estadísticas. Y claro, cuando nosotros aspiramos, bueno, yo como redactora jefe de este informe, que ya lo llevo haciendo 5 años, estoy continuamente aspirando a encontrar una medición, un valor así que se pueda asignar a estas situaciones de religión. Sin embargo, es súper difícil por lo que una de las cosas que señalaba también la senadora, y lo van a ver en nuestros informes de país por cada uno de los países. La primera sección de cada informe es marco legal y su aplicación real. Y entonces, a la hora que pones lo de la aplicación real, ya se te cayó toda la fantasía. Y ahí es donde, como decimos, donde la puerca torció el rabo. Ves que ya hay tantas restricciones para los que no pertenecen a cierto perfil que nos cuesta mucho trabajo empezar a contabilizar los valores, porque ser respetado como en tu libertad religiosa como hombre musulmán suní no tiene nada que ver con ser respetado en tu libertad religiosa como mujer musulmana shia. Bueno, pero nada. Entonces, ¿ves? Bueno, es muy difícil medirlo, pero no abandono. Muchísimas gracias a todos. Marcela, has hablado de Canadá. Yo soy miembro del consejo directivo de un think tank, el más prestigioso de Canadá, el Fraser Institute, donde nuestro lema es, si importa, midámoslo, ¿no? If it matters, measure it. Y no nos hemos metido mucho en temas de religión, pero espero que el equipo técnico del Fraser, viste, ponerlo en contacto un poco contigo para tratar de seguir mejorando no solo las mediciones, sino nuestro entendimiento de cómo avanzar en este derecho humano tan importante que es la libertad religiosa. Así que voy a dejarle a O'Reilly, al decano O'Reilly, que termine la reunión y agradezca a todos. La próxima reunión dentro de un mes, creo que el tema va a ser el cancel culture, ¿no? La Inquisición, creo que se llama Andrés Rossler de Oxford y Francisco Pancho Tudela, que creo que fue un gran intelectual y gran servidor público de Perú, van a estar hablando de ese tema. Pero ¿puedes cerrar tú? Por supuesto, sí. Gracias, Alejandro, por la moderación. Muchas gracias a Marcela por su informe y también a Carmen por bajar a la tierra y dar a conocer la situación local y por abrir un poco la conversación. Nosotros también nos alegramos contigo de poder darle más eco a estas conversaciones. También muchas gracias a Michael por el esfuerzo ahí on the line, con un deadline muy apretado para participar aquí. A todos los que se han interesado y han participado aquí, también la presencia de toda la gente de Free, de Sescos, que colabora y acompaña. Y la idea es, como dijo Alejandro, volver a convocarlos dentro de un mes para hablar de la cultura de la cancelación, que es un tema muy importante para todos, pero para las universidades, aunque aquí en Uruguay todo llega tarde, como se dice, ya está acercándose, ya estamos teniendo que tener cuidado en algunas cuestiones y abordar los temas. También es un desafío, bueno, para nosotros en aprender a abordar los temas como corresponde y con profesionalidad, así que nos gusta ese desafío y la idea es poder convocar para que eso no sea una restricción de las libertades. Así que bueno, creo que estamos muy contentos con esta primera instancia, empezar a abrir el diálogo, el compartir, así que esperamos que puedan puedan participar de esto dentro de un mes y quedamos en contacto y nuevamente gracias a todos por la participación.